El bosque de las palabras, la poesía en la música popular. El maestro Pedro Gordillo ha protagonizado las tardes del Rando del mes de junio, clausurando así una temporada más en este evento poético que dirige y presenta Isabel Romero en el Museo Jorge Rando. Pedro Gordillo Rosa es compositor, cantautor, pianista y maestro de copla que nació en el Valle de Artalajís. Defensor e investigador de la copla andaluza, del patrimonio musical folclórico, así como de los cantes de Málaga. Sus canciones han sido, interpretadas, entre otros artistas, por Bambino, Falete, Diana Barro, Gloria de Málaga o Marian Conde. Es conferenciante, divulgador de las actividades artísticas tradicionales y docente. Por su Academia de Canto y Escuela de la Copla, porque así es como está definida esa pedagogía del maestro Pedro, pues la verdad es que han pasado también grandes voces como Ana Mena, Abraham Mateo, Antonio Cortés, María Carrasco, entre otros artistas. Tiene en su haber reconocidos premios y distinciones, y para esta conferencia del cierre de las tardes del Rando, como digo, en junio, contó con el apoyo del coro Albarelo, que lo integran profesionales de la farmacia. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Ven y tómate tu cervecita, pero unito a mi corazón. Vamos a ver, camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Sí, señor. En la opinión de Pedro Gordillo, persona que se dedique a cantar debe tener estas mínimas cualidades: inteligencia, voz y afinación, corazón, que está relacionado con la sensibilidad para sentir la canción y hacerla sentir a través de la interpretación. Como término, vamos a llamarlo también de género musical, busca la interpretación sobre todo de elementos de distinto orden: textura sonora, texto, naturalmente, seguimos avanzando en el texto, actitudes gestuales, es decir, que es la expresión corporal, y uso del ritmo y la expresión de las emociones. Todo eso conlleva, es decir, no nos podemos limitar simplemente a cantar, ¿vale? Si nos limitamos a cantar, como dijimos al principio, estamos empobreciendo tanto, es tan básico, es tan elemental, que eso
lo pueden hacer millones de personas, ¿vale? Es decir, no es el hecho de cantar o el hecho de afinar o el hecho de aprendernos una melodía y aprendernos una letra, es el uso que hagamos, es lo que viene después de eso lo que nos hace artista o lo que le da un vuelco al arte, a la obra, y lo que le hace ser diferente. Me gustaría... Toda la poesía no se puede cantar, y de ahí que algunos versos necesiten arreglos, y en ellos habría que buscar cierta melodía que atañe ya a lo emocional, tanto para la interpretación como para la transmisión al espectador. Y la armonía, que atañe a lo cognitivo del artista para entender aquello, asimilarlo y transmitirlo. Naturalmente es complicado cuando hablamos generalizar en cualquier cosa, es fácil, pero en cualquier campo siempre si profundizamos un poco y tiramos un poco del hilo, pues nos damos cuenta de que hay una complejidad, y eso ocurre también en este caso, ¿no? En la poesía con respecto a la música. Para entender técnicamente la poesía, yo he puesto aquí algunos apartados, pequeños datos para después irlo ampliando, pero debemos de contemplar, en primer lugar, que de la poesía y la música, que los versos no han de ser estudiados a la hora de ser cantados como un simple conjunto de sílabas. Naturalmente, cuando esos versos van a pasar a ser canción, ya han de ser estudiados también en su ritmo y en su musicalidad, ¿vale? Creando ya una ejecución declamada y cantada. Fijaros, ya vamos a ir abriendo un poco el abanico, declamando y cantando. Prácticamente cuando hablamos de técnica, yo que trabajo en la técnica siempre vocal, es prácticamente la misma, simplemente que le aplicamos una melodía, pero la declamación en los versos, esa manera de recitar, que aquí tenemos la suerte de escuchar en tantas ocasiones en el Museo Random, pues es prácticamente esa es la esencia, ¿no? La música muestra el camino, vamos a llamarlo así, para ascender a partir de la contemplación de esa belleza sensible que tienen los ritmos armoniosos y que proporcionan naturalmente los metros o proporcionan los versos. Tiene que haber una musicalidad en el texto para que esa canción pueda tener una efectividad también dentro de la musicalidad. ¿Se queda simplemente ahí? Pues no, porque el hecho de cantar no nos hace ser partícipes del arte, ¿vale? Cantar es una modalidad básica y elevar el canto al arte es otra cuestión ya. Es una cuestión totalmente diferente y totalmente mucho más compleja. Para poner un ejemplo sencillo para que lo entendáis, San Agustín, allá por el año 380 y tanto por ahí, pues nos escribió un libro que todavía hoy sigue vigente, el libro de música. Era un enamorado de la música. Tanto es así que lo podemos denominar como el pionero de los que hablaban, que lo tenemos por escrito, de que había que sentir la música. ¿Por qué? Porque él sentía la música como oración, como una manera de llegar a Dios. Entonces tenía que llevar un fundamento básico de esa sensibilidad y de ese enamoramiento, vamos a llamarlo. San Agustín decía en sus textos, de una manera sencilla, diferenciaba cuáles eran los cantantes buenos y los cantantes malos. Cantantes malos se refería no a que desafinaran, al decir cantantes afinaban, y lo mismo tenían hasta buena voz, y llevaban bien el compás, y lo llevaban bien todo porque eran cantantes. Sin embargo decía, los malos cantantes son aquellos que mientras su voz canta, su corazón calla. Y los buenos cantantes, decía en cambio, son aquellos que su voz y su corazón cantan al unísono, cantan al mismo tiempo.
Tienen que cantar la voz y el corazón, las dos cosas al mismo tiempo, para que podamos elevar el canto, en este caso el canto popular, a arte. Si no, se nos quedará simplemente en cantar. Es uno de los... La niña de Puerta Oscura es una canción que nos habla de un estrato social. Los autores sabían de la realidad social malagueña y la llevaron a esta canción. No todo es inspiración, aunque la inspiración también se incorpora a la composición. Fijaros qué riqueza, antes hablamos de la parrala, pero me estoy acordando ahora, por ejemplo, La niña de Puerta Oscura, esa copla por bulerías que popularizara Concha Piquer, que hicieron una versión también extraordinaria, Imperio de Triana. La niña de Puerta Oscura selló de cara con él, sus ojos de calentura, su boca como un clavel. ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por ahí? Vale, la niña de Puerta Oscura puede parecer, pues ya está, una historia inventada, pues mira, muy bonita, que sin embargo lleva un trasfondo social. Qué bien entendía en este caso Quintero y León, que eran los que estaban trabajando en esos textos, porque Quiroga se limitaba a la música, a saber qué tenían que escribir y de cada lugar, ¿no? Porque la niña de Puerta Oscura es de lo que habla de la diferencia de clase en Málaga. La niña de Puerta Oscura vivía en uno de los barrios más pobres, porque estaba dentro de la Alcazaba. Allí lo que había eran chabolas. Y ella y el otro vivían en Limonar, la zona más rica. ¿Y cómo la engatusó? ¿Cómo se la llevó? Pues prometiéndole una casa en el Limonar. Y al final le hizo un niño, y dice la copla. Ella se quedó con el niño, él no volvió más nunca. Sin embargo, Limonar, ¿vale? Qué pena del Limonar, pero fijaros cómo los autores conocían no solo el hecho de tener una inspiración, sino estaban demostrando ahí, en Málaga, en este caso, la ciudad de Málaga, las diferencias entre el lugar, uno de los lugares más pobres, que era Puerta Oscura, con uno de los lugares más ricos. Ella de Puerta Oscura, él del Limonar, y ese engaño, esa trama, ese, vamos a llamarla, peliculón que surge ahí, y sin embargo todo lleva un trasfondo. Que sepáis que todo lleva un trasfondo. Que cuando hablamos ahí de manera fácil de que la música popular, copla, eso a quien le interesa, y eso qué virtud tiene, o eso qué esencia tiene, que sepáis que tiene una riqueza impresionante. Inspiración a la hora de componer las canciones, pero también la incorporación de temas sociales y actuales del momento en que se componen esos versos que forman las coplas, pero además los versos escritos y llevados a las canciones tienen un componente pedagógico importante. Tenemos que conocer todo ese tema para poder investigar. Sin embargo, Quintero y Quiroga hicieron La Parrala, la canción aquella recogiendo su vida. La Parrala dicen que era de Moguer y otros aseguran que era de La Palma, pero nadie supo de cierto saber, claro, de dónde sería Trini La Parrala. Pues a través de la canción casi todo el pueblo, porque La Parrala fue un boom enorme en los años 40, y sin embargo todo el pueblo conocía de la existencia de La Parrala, ¿vale? Mientras que de la otra manera era muy difícil que supiera. Que sí, que a La Parrala le gusta el vino, que no, ni el aguardiente ni el marraquino, ¿no? Que sí, que solo bebe, ¿no? Que ella bebe para olvidar, como decía, pero se cuenta toda la historia de La Parrala. O de Rita Ortega, la famosa bailaora malagueña, ¿no? Ya se murió ya mi Rita bonita, y así tantísimas. La Caramba, la otra, tantos personajes que gracias a la música popular, a la canción popular, llega al pueblo y se queda en la cultura popular. Que muchas veces pensamos que eso son pues cosas ahí casi empobrecidas, que sea una cultura de segunda categoría, de tercera categoría. Nada de eso. Si examinamos y vemos su esencia y vemos el porqué
veremos la riqueza tan grande que tiene la música popular española. Y además, si examinamos todo, que sepáis que la mayoría de la música, vamos a llamarla intelectual o clásica, proviene de la música popular. Incluso los grandes maestros de la música clásica española, como Don Manuel de Falla, Turina, Albéniz, Granados, todos bebieron de la música popular española, de las canciones, de los cantos regionales españoles, del flamenco, para hacer su música y para quedarse en la historia. Y esas grandes obras, como la danza andaluza de Granados, o como la danza del fuego, el amor brujo, se le ve pues está abrazando y está sacado de la forma de la vida popular del pueblo, en este caso del español. Los componentes básicos de la copla musical son el texto, el gesto, la interpretación, las emociones, la dramatización y los ritmos. Todo ello es un componente de humanización significativo para que llegue al público. Pedro Gordillo lo explica meridianamente. La copla como poema, la copla artística y la canción, una entidad que da sentido y ensalza el arte popular. Generalmente, las letras de las canciones, por ejemplo, las habaneras, están compuestas en versos octosílabos que, como queda dicho en los arreglos, quizás haya que modificar esa estructura métrica para que esos versos suenen musicalmente bien. Vamos a continuar, si os parece, dado que yo estoy más versado sobre todo en la música popular desde hace ya muchos años, pues hablar un poco de que la copla como término, vamos a llamarlo poético, porque ahí nos vienen muchas veces las confusiones. Cuando hablamos de la copla como género musical, cuando hablamos de la copla andaluza, resulta que es el flamenco, ¿vale? La copla como género musical que realmente se denomina canción española, y después está la copla como verso, ¿no? Como poema. En el flamenco y la música popular y tradicional andaluza, copla, letra y cante es un mismo significado, ¿no? En su acepción musical. En estas modalidades musicales, el concepto copla no solo recoge un criterio morfológico, es decir, la estrofa poética, sino también otro de carácter funcional, su aplicación musical y su derivación expresiva, que es lo que estábamos hablando antes. La copla se utiliza para aludir al complejo temático formal que tiene el carácter de una unidad poética mínima. Pero, ojo, en el flamenco, por ejemplo, se sigue llamando copla, porque son pequeños versos, la seguirilla, la soleá, la petenera, que tiene por ahí tan buena, y todas estas cuestiones. Sin embargo, cuando unificamos varias coplas, lo convertimos en la canción, ¿vale? Es decir, una canción es una serie de coplas enlazadas mediante un hilo temático, ciertos engarces formales, que pueden ser reiteraciones o frases también estereotipadas, como son los estribillos, y unidas habitualmente a una misma melodía. ¿Veis la diferencia? Entonces, una copla como unidad, vamos a llamarla poética, y una canción que es la unión de varias coplas, pero que tienen que estar enlazadas bajo una misma historia. Por ejemplo, un cantador de flamenco dice: voy a cantar fandango, y canta, por líneas habituales, se canta en grupetos de 3 fandangos. Pues el primer fandango con el segundo con el tercero, pues la mayoría de las veces, por no decir siempre, no tiene nada que ver el uno con el otro. El primero puede cantarle a Andalucía, el segundo le puede cantar a la madre, el tercero le puede cantar a un amor que tiene, o le puede cantar a su tierra, o le puede cantar lo que sea. En el caso, por ejemplo, de cuando ya hablamos de una canción, no. Si hay 4 estrofas, por ejemplo, 2 en la primera parte, 2 en la segunda, otra estrofa siendo de estribillo
Bien, pero todas tienen que ir enlazadas bajo una misma melodía y bajo una misma temática. La poesía musicada en sus diferentes formas de interpretación requiere una gran dosis de ciencia y de arte. En referencia a la conferencia impartida por Pedro Gordillo, hay que decir que Pedro Gordillo tiene publicado un poemario titulado Vorágines del amor, canciones y poemas en la colección David Romero que dirige Isabel Romero. Les dejamos con un bolero interpretado por el coro Albarello titulado Mar y Cielo. Decirles que los vídeos son de la autoría de Javier Mogollón. Gracias. Igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser